Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 1, y vamos a dar lectura de los versículos del 13 al 19. En cuanto lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo en pies para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios. Jeremías 1, del 13 al 19. Así dice la palabra de nuestro Dios. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y la causa de su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales de cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar Lucas 9. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de nuestro Dios, lo vamos a hacer en forma alternada, yo empiezo y al final nos unimos en el versículo número 56. Lucas 9, de los versículos del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en boca de nuestro pastor. Gracias. Ocupen sus lugares, por favor. Viajar es vivir. Esto decía un libro que estaba promoviendo las tierras, unas tierras allá en Dinamarca, ¿no? Y promovía viajes y algunas rutas que los viajeros vikingos hacían en el pasado. Y ese libro evocaba lugares preciosos y hermosos. Y me dejó muy clavada en mi mente esta idea. Y sí, es cierto, me gusta viajar. No sé a ustedes si les gusta viajar, pero viajar, de verdad que uno revive constantemente. Y un viaje tiene muchas implicaciones. Cualquiera que nosotros queremos responsablemente hacer un viaje, deberíamos dedicarle un buen tiempo a una planeación. Antes de hacer cualquier salida,
nosotros dedicamos un pensar, orar, espero. ¿A dónde quiere, Señor, que pueda ir, disfrutar, viajar, negociar, cualquiera que sea la razón de nuestro viaje? Pero nosotros tenemos que tener bien claro cómo hay en la Escritura muchos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a través de las experiencias bíblicas que se narran, nos permiten entender perfectamente cómo Dios quiere que su pueblo realice su vida cotidiana. Fíjense que a partir de este día estaremos meditando en una sección del Evangelio de Lucas que deja atrás todo lo que el año pasado estuvimos revisando. Si recordamos a partir del capítulo 4 de Lucas que leíamos el año pasado, encontrábamos un viaje o actividades de Jesús en la región de Galilea, ¿se acuerdan? Y estaba enmarcado esos viajes de a partir del capítulo 4, donde Jesús va recorriendo diferentes lugares, aldeas, conociendo personas, teniendo encuentros, diálogos y haciendo acciones maravillosas y empezando a enfrentar dentro de un contexto de rechazo. ¿Se acuerdan cómo lo rechazaron allá de Nazaret, de su tierra donde él creció? ¿Se acuerdan cómo en diferentes lugares le mandaban fariseos para estarlos ya presionando acerca de qué estaba haciendo? Cómo ya había despertado el interés de mucha gente que venían hasta de Jerusalén y de otras tierras para saber qué estaba haciendo Jesús. Bueno, toda esa parte fue un ministerio que Jesús estuvo haciendo. Y veíamos cómo desde una tierra, una región de Capernaum, hizo muchos viajes, hizo muchas actividades, caminatas, viajes por tierra, viajes por mar. Y vemos ahora que a partir del versículo 51 del capítulo 9, inicia otra sección. Una sección amplia que va a seguirnos todo el Evangelio de Lucas para llevarnos en un viaje. Jesús inicia un viaje a partir de este momento y es un viaje que va con destino a Jerusalén. No es cualquier viaje, es el viaje. Es el viaje que Jesús vino a desarrollar y es un viaje planeado desde la eternidad. Es un viaje que nosotros podemos ver que se cumple perfectamente. Si recordamos las últimas reflexiones que teníamos en el capítulo 9, veíamos cómo Jesús empezaba a preparar a sus discípulos y les decía, es necesario que yo vaya allá, es necesario que sufra, es necesario que padezca. Sus discípulos no alcanzaban a entender por qué decía Jesús eso. Y empezaban algunos a preguntarse, ahora yo voy a ser el primero, ahora yo estaré cerca de ti, maestro. ¿Se acuerdan? Y Jesús los reclama y dice, no entienden lo que está pasando. ¿Se acuerdan de ese encuentro especial en la montaña de Jesús con Elías, con Moisés? ¿Cuál fue el diálogo que tuvieron allá arriba en esa reunión cumbre? El viaje a Jerusalén. Entonces nosotros tenemos aquí, si quieren abrir sus Biblias, en Lucas 9, versículo 51, una palabra que les podría decir yo como una bisagra que podemos nosotros entender cómo a partir de ese momento el viaje de Jesús se enfila hacia Jerusalén. Y es el viaje que nosotros podemos y debemos conocer, porque es el viaje que le trajo bendición y que hoy nos permite estar aquí alabando y cantando y celebrando el nombre del Señor. Así es de que pensemos en que a partir de ahora estaremos dándole seguimiento en esta serie a el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Todos los siguientes capítulos que estaremos leyendo van en esa ruta hacia Jerusalén. Y eso va a dejarnos perfectamente claros cómo vamos a ir nosotros también cronológicamente, caminando hacia Semana Santa. En Semana Santa nosotros, con la ayuda del Señor, nos permitirá revisar un texto bíblico donde podemos ver perfectamente la llegada de Jesús a Jerusalén. Entonces, es como ir siguiendo un mapa, como cuando hemos viajado, siguiendo y marcando qué puntos queremos y debemos entender. Pero en este caso vamos a ir marcando lo que el Señor quiere revelarle a su pueblo a través de este caminar de Jesús con sus seguidores, hombres y mujeres, hacia Jerusalén. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos muchas narraciones
que nos revelan tu plan, tu proyecto y cómo uno a uno se va cumpliendo. Gracias por ese proyecto que se cumplió en nuestras vidas, porque hoy podemos estar aquí celebrando, pero permítenos también entender cuál es la misión, cuál es la tarea que tú tienes para nosotros en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ayúdenme a leer nuevamente el versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Márquenlo allí con un post-it, subrayenlo, márquenlo, porque a partir de aquí tenemos nosotros una visión bien clara que nos permite entender desde la narración de Lucas lo que Jesús iba a hacer. Pero no es cualquier cosa. El viaje que Jesús iba a hacer en su caminar hacia Jerusalén era el viaje para realizar la obra redentora, la obra que nosotros tenemos que apreciar cuál fue la importancia de ese viaje. Y en ese caminar nosotros tenemos que entender que Jesús sabía lo que había venido, Jesús sabía lo que había de enfrentar. Ya les había dicho, como decíamos hace ratito a sus discípulos, he de sufrir, he de padecer. Les dijo inclusive que había de morir, pero que habría de resucitar. Entonces, este pasaje nos marca perfectamente la manera como enfrenta Jesús este caminar. Cómo enfrenta su misión, cómo enfrenta este reto. Es hermoso como la expresión que tiene la versión Reina Valera cuando nos dice aquí que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con firmeza. El Señor Jesús, con valentía, enfrenta la tarea para la cual había venido. Y nosotros tenemos que entender que este es un versículo central para nosotros, porque muchas veces podemos llegar a comprender que fueron las circunstancias las que arrojaron para que Jesús fuera crucificado, que fueron los sacerdotes, que fueron los fariseos, que fueron los líderes religiosos los que empujaron a Jesús. Pero nosotros tenemos que entender que esta tarea es parte de un plan divino. Este es parte de un proyecto de Dios que se está cumpliendo, y ese viaje a Jerusalén, ese caminar a Jerusalén es ni más ni menos que un proyecto redentor. Nosotros tenemos que entender que este versículo que tenemos aquí está perfectamente enclavado en esa partida como un proyecto que está cumpliéndose, permítanme la expresión, paso a paso. Cada lugar, cada contacto, cada espacio tienen una razón de ser. Entonces nosotros tenemos que ver aquí cuándo es el momento. Y el momento se había dado, y dice el versículo 51, una referencia que podemos y no debemos pasar de alto. Y dice aquí que cuando se cumplió, ¿qué dice? El tiempo. ¿El tiempo de qué? De ser recibido arriba. ¿A qué está haciendo alusión? Precisamente todo lo que Jesús ya tiene bien claro que va a hacer. Tiene que ir a Jerusalén, va a ir a morir, va a resucitar, pero iba a ser recibido arriba. Cuando nosotros entremos a revisar el texto bíblico al final de Lucas, principio de Hechos de los Apóstoles, podemos recordar cuando Jesús asciende al Padre. Y es precisamente cuando Lucas nos deja claro para esta comunidad y hoy para nosotros recordar que Jesús era el tiempo que había de cerrar su caminar en la tierra. Y así nosotros podemos ver cómo su vida, su muerte y su resurrección tienen un propósito redentor. Así que nosotros podemos seguir y comenzar este viaje con Jesús. Y podemos y debemos acompañar este caminar, porque en este caminar Él no es un tiempo ocioso. No es como muchas veces nosotros que a la hora de viajar queremos un libro, queremos un distractor para entretenernos. No, Jesús en este caminar va a aprovechar para tratar con sus discípulos todo aquello que Él necesita que ellos entiendan, todo aquello que Él necesita que sus discípulos comprendan. Él va a dejar y va a permitir que un cierto grupo de personas se acerquen. Van a haber interacciones, va a haber diálogo, va a haber enseñanzas y muchas. Recordemos, vamos a recordar las parábolas de Jesús, donde Él va a ir enseñando y caminando con la gente.
y aprovechando cada momento. Hasta el último instante de su vida, Jesús lo aprovecha. Entonces podemos ver que no es un viaje ocioso, es un viaje con propósito y toda la ruta cumple un propósito. Pero es importante remarcar que todo es de acuerdo a la voluntad también de Jesús. No fue impulsado por las circunstancias, no fue aventado nada más, sino ese plan eterno que se estaba cumpliendo en Jesús y que lo vamos recordando al ir leyendo la Escritura. Recordamos que Él está en armonía con el Padre. Si nosotros recordamos un pasaje del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan en sus partes finales va recordando que Jesús va dialogando con sus discípulos y les dice que Él tiene un plan y tiene un proyecto y que siempre está de acuerdo a la voluntad del Señor. Juan 17:14 nos recuerda que dice que la obra del Padre le había dado ha sido realizada, estaba realizándose. Y así que nosotros tenemos que recordar que Jesús cumplió esta tarea, realizó este viaje con propósito, con sentido, teniendo a los suyos, a ti y a mí en su mente y en su corazón. Así cuando nosotros vemos este viaje y este propósito, podemos ver al menos 3 elementos que hoy quisiera resaltar para nosotros. 3 puntos que nos pueden ayudar a entender, porque si comprendemos esta ruta de Jesús, este caminar con un propósito y un sentido y una meta que el Señor trazó, también tenemos que entender que tú y yo tenemos planes y propósitos eternos. Hay caminos que el Señor tiene para nosotros que hemos de transitar. Pero lo interesante para el pueblo cristiano es saber cómo habremos de transitar estos caminos. Muchas veces surgen en nuestra mente y nuestra pregunta, las preguntas y grandes preguntas, el por qué o por qué a mí, o por qué a mi hijo, o por qué a mi ser querido. Pero nosotros tenemos que entender aquí cuando el Señor nos llama a realizar una misión, que Él tiene un propósito, que a lo mejor no alcanzamos a comprender. Pero lo mejor es aprender a someternos a la voluntad del Eterno. Y el primer punto que quiero tratar con nosotros es esta forma como nosotros vemos en Jesús como un modelo para ver cómo enfrenta con firmeza una misión. Con firmeza. Cuando el texto que leíamos hace ratito vemos cómo refleja una determinación de Jesús. Cuando en los textos nos dice que Él afirme el rostro, y tiene que ver con esta forma de, como en otros textos también, de ceñirse el lomo, de prepararse para la batalla. No es cualquier cosa. Lo vemos a Jesús, recordamos a Jesús en el Getsemaní. No es cualquier cosa enfrentar la muerte, y menos la muerte de cruz. Y Jesús lo sabía. Por eso con firmeza vemos que Jesús lo plantea aquí, y esto es algo para nosotros, un real ejemplo para el pueblo cristiano. Porque muchas veces nos gustan las cosas fáciles, muchas veces nos gustan las cosas sencillas, muchas veces nos gustan las cosas sin dolor o sin sufrimiento. Y es para nosotros importante ver cómo la misión que el Señor te ha dado en la vida es una misión que tenemos que enfrentar como lo hizo Jesús, con firmeza, dependiendo del Padre, sometiéndose completamente a la voluntad del Eterno. Y así nosotros podemos ver qué misión tiene el Señor para tu vida, como mamá, como joven, como profesionista, como papá, como sacerdote de tu casa, como pastor de tus hijos, como hijo, obediente, como trabajador, como cuál aspecto el Señor está tratando contigo, porque el Señor cuando nos llama, no nos llama nada más para estar cerquita y en un tiempo de templo. El Señor nos llama para servir y para hacer y para ministrar ahí en la tierra. ¿Qué misión te ha dado el Señor? La primera es entender cuál es la voluntad del Padre para ti y para mí. Afirmó su rostro con valor. Yo no sé qué estés enfrentando, pero algunos rostros que puedo ver aquí sé que están enfrentando quizás algún dolor o tristeza o angustia o alguna enfermedad que les ha acogido en tiempo, algunas luchas, algunas batallas, algunas debilidades, algunas tentaciones.
Pero Jesús nos da un claro ejemplo de que cuando hay un propósito bien trazado y bien definido y bien conocido, tenemos que nosotros entender la firmeza, la decisión, la manera como enfrenta esta realidad. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta no solo es la firmeza, sino saber que el camino no es un camino planito. El texto que hoy leímos nos refleja desde el inicio de este viaje el nivel de resistencia, el nivel de oposición, el nivel de puntos en contra que va a enfrentar Jesús durante todo su ministerio, durante este viaje a Jerusalén. Y el primero lo tenemos aquí en el primer punto de escala. Es como si apenas iniciamos y arrancamos con nuestro coche y apenas llegamos a la primera caseta y ya tiene el primer conflicto y tiene el primer problema. ¿Con quién fue ese primer conflicto? Con los samaritanos. Jesús mandó a su gente y les dice, vayan por delante, preparen el lugar. ¿Qué sucedió con esa comunidad de samaritanos? ¿Se acuerdan? Lo leímos hace ratito. No recibieron a Jesús. No lo quisieron. Tiene muchas explicaciones. Algunos le han dado explicaciones históricas y se van hasta las experiencias que tiene el pueblo del norte de Israel con el del sur y esas diferencias de opiniones. Me parece que el tiempo en el que estamos nosotros leyendo, en el tiempo de Jesús, es un tiempo donde judíos y samaritanos no se llevaban bien. Nadita. No se soportaban. Y eso que en la herencia eran de la misma raíz. Los samaritanos habían caminado por una serie de situaciones que ellos ya habían venido a mezclarse, combinarse. Podemos leer en el texto bíblico en tiempos como de Nehemías o de Esdras, cómo había este tipo de situaciones donde ya el pueblo era reconocido como una comunidad, el pueblo de samaritanos, como una comunidad de hermanos mezclados, como una comunidad de enemigos del pueblo de Judá. Y cuando estamos en tiempo de Jesús, tenemos ya una narración donde es amplia y abierta la oposición de los judíos hacia los samaritanos y también era recíproca de los samaritanos hacia los judíos. ¿Por qué no recibieron a Jesús? Porque lo identificaban con su comunidad como judío. Porque lo identificaban como aquellos, dice el mismo texto, que caminaban hacia Jerusalén. Y los samaritanos para ese tiempo era una comunidad que entendían o creían que su pensamiento, es más, ellos ya tenían su libro del Pentateuco samaritano, ellos ya lo tenían en su versión que ellos aplicaban y vivían. Ellos tenían su templo, o habían tenido ya su templo. Ellos tenían su montaña donde ellos celebraban. Ellos no creían que fuera necesario ir a Jerusalén. No aceptaban las doctrinas de los judíos. No aceptaban, por supuesto, que ellos fueran a Jerusalén. Por supuesto que no iban a apoyar desde alguna forma. Pero para nosotros entendemos que dentro de este plan estamos observando la resistencia que va a haber en el camino. Y no es normal, no, nada más para esta comunidad de los seguidores de Jesús. Lo vimos hace poquito que leímos también en el Evangelio, en la carta de Jeremías, el profeta Jeremías. En este documento leíamos hace ratito cómo se le manda a Jeremías a hacer una tarea. ¿Se acuerdan que leímos hace ratito? Leímos que Jeremías se le envía a hacer una tarea, a cumplir una misión, y le dice Dios que es una misión que no va a ser fácil, pero que él la tiene que enfrentar. Cuando leímos Jeremías capítulo 1, podemos ver y entender, y solo permíteme leer el versículo 17 de Jeremías 1 para ti y para mí, porque cuando el Señor está mandando a Jeremías, le dice, fíjense estas palabras, tú, Jeremías, ciñe tus lomos, afirma tu rostro, fájate los pantalones, levántate y háblales cuando yo te mande. Y le dice Dios a Jeremías, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar. Porque aquí yo he puesto un día y viene toda la narración. Y dice, y pelearán contra ti. Pero hay una promesa del Señor que le da a Jeremías, pero no te vencerán.
Cuando el Señor da una tarea, cuando el Señor da una comisión, no le está diciendo, no vas a tener problemas, no te van a ver feo. No le está diciendo eso. Le dice, cíñete tu lomo, fájate, afirma tu rostro. Y esto es algo para nosotros importante, que cuando entendemos que la misión que el Señor nos da, el caminar cristiano, implica que cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, entendamos que tenemos que ser grupo o personas que superen estos retos con la fe, con la dependencia del Señor. Porque solos, no. A Jeremías se le mandó, pero con la promesa de que no iba solo. Jesús, cuando leemos en Lucas, encontramos perfectamente que iba a encontrar rechazo. Allí, con los samaritanos lo tuvo. Sí. Pero vean cómo reaccionaron los discípulos. ¿Quieres que mandemos fuego y que descienda fuego? Ellos habían experimentado una serie de maneras de poder sentir el poder de Dios actuando a través de ellos, y lo querían usar de una forma no adecuada. Pero Jesús los reprende. ¿Qué es lo que dice Jesús? Vean por favor, en regreso a Lucas, estamos leyendo en el 56, la última frase. Después de ese diálogo de Jesús con los discípulos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se fue a otra aldea. Sigue el camino. Sigue la ruta. El viaje no se va a detener cuando haya resistencia. El camino de cumplir la misión como papá, como mamá, como joven, como profesionista, como estudiante, no se va a detener porque hay resistencia y oposición. Tenemos que entender que ellos, cuando van a otra aldea, es un sentido de que la vida tiene que seguir y continuar. Jesús le enseñó a sus discípulos en cierto momento, cuando los envió a predicar: ve y predica, y si no te reciben, sacúdete del polvo, ¿pero qué? Sigue, continúa. Y eso es importante, que nosotros tenemos que entender, que superando los obstáculos con la ayuda del Señor, pero con fe, con determinación de que el Señor camina contigo. El Señor Jesús nos muestra no solo la firmeza, nos demuestra que la resistencia que Él tuvo, la enfrentó y la superó. Pero tenemos que entender un tercer elemento para nosotros en este día, y es que la misión que el Señor tenía, la tarea y la resistencia se presenta teniendo bien claro en la mente, priorizando perfectamente el propósito del Señor. El reto para la iglesia, el reto para nosotros el día de hoy sigue siendo entender el propósito del Señor. ¿Qué o cuál es el propósito que el Señor tiene para tu vida? ¿Por qué el Señor te permitió ser papá? Platicaba con una pareja la semana pasada y están orando y suplicando al Señor, pidiendo a ellos bendición de tener un hijo. Y no lo reciben. Y nosotros como papás tenemos que preguntarnos: ¿me diste esta bendición, Señor? ¿Me diste esta tarea? ¿Me diste esta responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Y así ponle cualquier área de tu vida. Las tareas, las misiones que el Señor nos da, que el Señor te da, son tareas que nosotros tenemos que asumir precisamente afirmados en esta fe y afianzados y haciéndolo con valor, pero entendiendo que hay un propósito más alto creado por el Señor. Como papás muchas veces caemos en la tentación, y cuando son nuestros niños chiquitos les vemos cara de doctores, de arquitectos, de científicos, de presidentes, y no nos centramos a pensar cuál es la voluntad del Señor para su vida. Y si aún, hermana, amigo, si hoy no has dedicado un tiempo para pensar en esto, hoy es importante pensar: ¿qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quiere el Señor de tu matrimonio? ¿Qué espera el Señor de esta relación? ¿Por qué el Señor te ha permitido unirte con una persona y hacer un solo cuerpo y caminar juntos? ¿Por qué? ¿O para qué? Es importante entender cuál es el propósito del Señor, no lo que tú quieres para tu vida. Es importante entender el propósito divino, no lo que yo he anhelado o soñado de mi vecino
o de mi primo o de mi amigo, sino que el Señor con cualidades especiales te ha creado. A su imagen sí, a su semejanza sí, pero con características tan especiales que nosotros tenemos que entender que son para tener un uso y un propósito. Pero ¿cómo entenderlos si no nos tenemos o echamos mano de los recursos que el Señor mismo nos provee? El Señor mismo nos ha dado la oportunidad de que en su palabra podamos ver y entender que hay propósitos más altos de lo que tú y yo podemos hoy comprender. Pero si no nos acercamos a su texto, si no nos acercamos a esta escritura, jamás podríamos entender el propósito. Por eso en este mes hemos dedicado un tiempo para estar pensando qué importante es para el pueblo de Dios acercarse a la escritura. Se están compartiendo textos bíblicos. Síguelos, hermano, o busca otro, pero es importante que te dejes guiar por la palabra del Señor. Se están abriendo clases de escuela dominical. Hemos tenido el privilegio hermoso hoy de empezar un tiempo de educación y de formación. Y este tiempo es un tiempo donde el Señor nos permite abrir la palabra, leer quién es nuestro Dios, qué quiere el Señor, qué tiene para ti. El Señor nos permite a través de estos recursos conocer cuál es su propósito que tiene para cada uno de nosotros. No hay de otra forma, no hay de otra manera. La oración, por supuesto, que es el complemento ideal. Se abren las puertas del templo, se abren las conexiones de internet, se abren las oportunidades en tu casa cotidianamente. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es tu misión como papá o mamá o abuelita responsable de un ser? ¿Qué misión tiene el Señor para ti? ¿Qué tarea te está encomendando? Yo te invito para que dediques esta semana un tiempo a la reflexión. Y quiero recordarte que no hay edad. No hay edad para estarnos haciendo esta pregunta y cuestionándonos constantemente y buscando en la Escritura la voluntad del Señor. ¿Cuál es el plan divino? Y como Jesús, caminar en armonía con el Padre. Este año que viene es un año de retos. Estamos por cumplir 50 años como iglesia, Dios es amor. 50 años que podemos, algunos de nosotros que hemos caminado por este templo, recordar personas, épocas, actitudes, actividades, situaciones. Pero creo que el más grande reto que tenemos hoy en este cincuentenario es pensar hacia adelante, en la misión que el Señor nos ha dado ahora como iglesia. Que como iglesia tenemos que enfrentarla afirmando el rostro como Jesús, que como iglesia tenemos que enfrentarla superando obstáculos con la fe en el Señor, que como iglesia tenemos que priorizar el propósito divino antes que la voluntad humana. Quiere el Señor que tengamos esta visión clara de lo que el Señor quiere para ti, para tu vida, para tu familia, para su iglesia. Que el Señor hable a nuestros corazones. ¿Oramos? Gracias, Padre, porque en tu palabra nos enseñas de ese viaje especial de Jesús. Gracias, Padre, por este viaje que fue caminar hasta Jerusalén, que fuera subido a una cruz. Una cruz en la que nuestro amado Dios, podemos ver que nuestros pecados fueron lavados, fueron limpiados. Y nos permite una comunidad con el Eterno Padre. Y pensar no solo en esta vida. Sabemos, Padre, que tu plan divino es la convivencia con tu pueblo por la eternidad. Y así, Señor, no permitas que nuestra visión corta obstaculice tu tarea, tu misión, y más bien que sea implantada tu visión en cada uno de nosotros. En Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Oramos. Amén y amén. Hoy tenemos el gozo y privilegio de poder